Seguro que todos hemos escuchado alguna vez la historia del buen samaritano, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si les digo que, escondida en ese relato tan conocido, hay una crítica brutal a una de las formas de violencia más discretas que existen? Bueno, pues hoy vamos a meternos a fondo en este texto para sacarle todo el jugo a su mensaje, que es increíblemente actual. Muy bien. Vamos a desmenuzar esto en 4 partes para entenderlo bien. Primero, vamos a ver la pregunta con trampa que lo empieza todo. Después, analizaremos eso de ver el problema y no hacer nada. Luego, veremos qué significa la compasión de verdad, en acción. Y al final, ataremos todos los cabos para llegar al significado real de la historia. Y esta es la pregunta que va a ser nuestra guía. Porque ojo, aquí lo importante no son los ladrones que golpean al hombre, sino los que lo ven y siguen de largo. A ver, la indiferencia, el no actuar, ¿puede ser una forma de violencia? Dejemos esa pregunta en el aire un momento. Ok, vamos con la primera parte. Y es que es muy curioso, porque la historia no empieza con la tragedia, con el hombre herido. No. Empieza con un desafío intelectual, con una pregunta que lleva doble intención. Miren, el primer personaje que aparece en escena no es la víctima, sino un experto en la ley. Y su objetivo es clarísimo. No está ahí para aprender algo nuevo. Lo que quieres es poner una trampa, buscar la letra pequeña, el tecnicismo que le permita, en el fondo, limitar sus propias responsabilidades. Y aquí está el meollo del asunto, la pregunta del millón. ¿Y quién es mi prójimo? Fíjense bien, él no pregunta ¿cómo puedo ayudar más?, sino ¿a quién estoy obligado a ayudar? Lo que quiere es trazar una línea en la arena, definir quién entra en su círculo de responsabilidad y quién se queda fuera. Con ese contexto ya en la mesa, la historia nos lleva a un camino solitario y bastante peligroso. Y es justo aquí donde la parábola pone el dedo en la llaga, al presentarnos a los personajes que se encuentran cara a cara con el sufrimiento. La víctima es un personaje universal. El texto original en griego lo llama simplemente un hombre, antropos, nada más. No sabemos de dónde viene, a qué se dedica, en qué cree, nada. Y esto es clave porque al no tener identidad se convierte en un símbolo. Podría ser cualquiera de nosotros. Y entonces aparecen los 2 primeros viajeros. Y no son 2 personas cualquiera, para nada. Son un sacerdote y un levita. O sea, estamos hablando de la élite religiosa de la época, la gente que en teoría tenía el compás moral de la sociedad, los que debían dar el ejemplo. Y aquí llegamos a un detalle que lo cambia todo, un detalle que está en el idioma original. La palabra griega que se usa es antiparelsegen, y esto no significa simplemente paso de largo, que va. La palabra implica que, al ver al hombre herido, tomaron la decisión consciente de cruzarse al otro lado del camino. Fue una elección deliberada para poner distancia, para evitarlo. Que los 2 representantes del sistema religioso hagan exactamente lo mismo no es ninguna casualidad. La repetición nos está gritando algo. Que el problema quizá no es que estos 2 individuos fueran malas personas, sino que hay una falla en el sistema que representan. Un sistema que, de alguna manera, les da la justificación para no actuar. Y justo cuando parece que va a ganar la indiferencia, la historia da un giro de 180 grados. De repente, entra en escena un personaje que nadie, pero de verdad, nadie se esperaba. Alguien que viene a romper por completo ese patrón de inacción. El héroe de esta historia es un samaritano. Y tenemos que entender el impacto de esto. Para la audiencia original, esto era un shock total. Los samaritanos eran vistos como extranjeros, herejes, enemigos. Vamos, que era la última persona en el mundo de la que uno esperaría un acto de bondad. El marginado del sistema. Y aquí está la diferencia clave. De nuevo, en una sola palabra griega. Mientras que el sacerdote y el levita simplemente vieron, el texto dice que el samaritano esplagnisteje. Esta palabra es potentísima. No se traduce como sintió lástima. No. Viene de la palabra para entrañas. Describe una reacción física, visceral, un dolor que se siente desde adentro, casi como una punzada. Es una empatía incontrolable. Y esa compasión tan visceral no se quedó en un sentimiento, se convirtió en una serie de acciones muy concretas. Primero, se acercó, todo lo contrario a los otros. Después, le vendó las heridas con lo que tenía a mano. Luego, lo montó en su propio animal y lo llevó a un lugar seguro. Pero no lo dejó ahí, se quedó a cuidarlo. Y por si fuera poco, le pagó al posadero por adelantado y prometió cubrir cualquier otro gasto. O sea, un compromiso total, de principio a fin. Bueno, llegamos a la recta final. Vamos a atar todos estos cabos sueltos para ver la conclusión demoledora a la que nos lleva esta historia, porque aquí es donde se redefine lo que significa la violencia y, sobre todo, lo que significa ser un prójimo. Esta frase lo resume todo.
La parábola no trata realmente sobre el asalto de los ladrones. Esa es la violencia obvia, la que todos condenamos. La violencia verdaderamente peligrosa que se denuncia aquí es la otra, la silenciosa, la violencia de la omisión, la que se disfraza de prudencia, de no es mi problema, la que se vuelve normal. Al final la historia le da la vuelta por completo a la pregunta del experto. La cuestión no es definir quién es mi prójimo para saber cuál es mi deber. La parábola te obliga a preguntarte, ¿cómo me convierto yo en prójimo para quien lo necesita? Es una crítica directa y brutal a cualquier sistema, a cualquier ideología que te dé excusas para la indiferencia, que ponga las reglas por encima de la humanidad. Y esto, claro, nos trae hasta el día de hoy. Esta historia no es una pieza de museo, es un espejo. Nos obliga a preguntarnos, en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, en el día a día, ¿cuándo somos nosotros los que elegimos pasar por el otro lado? ¿Dónde vemos hoy esa violencia silenciosa de la omisión? Si este análisis les ha dado una nueva perspectiva sobre una historia que creían conocer, les invito a que le den un like y lo compartan, para que esta reflexión llegue a más gente. Y por supuesto, para no perderse otros análisis como este, asegúrense de seguir el canal. Muchas gracias por acompañarme hoy.